¿Qué tal, querida audiencia de Luces Rojas? Estamos aquí nuevamente reunidos con mi amigo Iván. Pronto ya tendremos la vuelta de nuestro querido amigo Víctor para comentar el fútbol. Aquí les está hablando Diego. Nuevamente agradecidos por que nos sigan y agradecido también con mis amigos por esta agradable nueva reunión de debate, de conversación amena futbolística. Y en los últimos días hemos tenido un evento que se ha robado absolutamente la película, que poquito a poquito nos está encantando y decimos, parece que era una buena idea porque no se hizo antes, que es el Mundial de Clubes. Hemos tenido muchos resultados, la verdad, muy llamativos, y también se ha tornado mucho el debate entre si la diferencia entre Sudamérica, entre equipos sudamericanos y equipos europeos, es tan distante como se piensa. En cuanto a los resultados, al parecer no, pero también hay otros que admiten que los equipos europeos quizás no están jugando a su capacidad máxima. Eso y todo vamos a comentar en el capítulo de hoy. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado estos resultados para ti? ¿Qué te han parecido? Si quieres puedes empezar a comentar los primeros del grupo A, que vamos a ir hacia abajo mostrando un análisis de lo que fueron estos encuentros. Bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, querida audiencia? Es una competencia bastante interesante. Yo, si bien desde el principio he sido un detractor de este torneo, porque satura demasiado el calendario y los jugadores no dan abasto, pero el espectáculo, esta copa está sobre la mesa y toca analizarla simplemente y disfrutar varios buenos partidos que nos han dado. Esto de los europeos, al menos, así como en términos gamer, que se desarrolle ya a final de la temporada 2024-2025, como que de alguna forma ha nerfeado, entre comillas, a los equipos del viejo continente, ya que vienen con todo ese cansancio físico, el trajín de la temporada, y también ha tenido ahí un gran impacto mental. O sea, toda esa concentración que tuvieron después de un año de jugar ya, no sé, 60, 70 partidos, para llegar ahí a una competición de nivel mundial, les toca bastante difícil. Entonces, de alguna forma igual equipara un poco a lo que son los equipos europeos con los sudamericanos, que en este caso igual están dando que hablar, y en ciertos casos puntuales demostrando cierta superioridad, como es el caso de uno de los más, quizás no tan llamativos en el papel, pero lo de Flamengo está siendo bastante notorio, porque bueno, fue el primer equipo que se clasificó a los octavos de final y el primer equipo incluso que ya aseguró su fecha de participación, la fecha de su partido, ya que se aseguró como primero de grupo ya culminada la segunda fecha de esta fase de grupo. Entonces, por un lado es bastante interesante que se equilibre un poco la balanza, porque si uno no considera el cansancio de la temporada de cada equipo, si se toma en cuenta solamente los jugadores, la plantilla de cada uno de estos clubes, la brecha entre Europa y el resto de confederaciones es abismal. Pero en este caso no se está viendo tan así, al menos en esta fase del grupo. Ya vamos a ver en las fases finales. Y bueno, en cuanto a los resultados, destacar primero este Paris Saint-Germain contra Atlético de Madrid, que quizás era el primer partido llamativo de la fecha. Un Paris Saint-Germain que, como he reiterado en ocasiones anteriores, quizás la temporada no los dejó tan golpeados físicamente, ya que tenían una gran profundidad de plantilla para poder rotar, y luego ya con el subidón anímico de la Champions, los dejó ahí bastante, como los mantuvo en esa cresta de la ola. Pero
hablando también de los sudamericanos, Botafogo dio la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas que tenemos hasta ahora en este Mundial de Clubes, y logró derrotar por 1-0 al equipo, uno de los equipos favoritos para llevarse el campeonato, así que bastante digno de destacar y pone un poco más interesante este grupo. Bueno, pese a que ya para la última fecha el Paris Saint-Germain le toca el rival en el papel más abordable, que serían los Seattle Sounders. Y bueno, entre otros resultados, también hay que destacar a Palmeiras, también hablando de los brasileños, que si bien no pudo convertir, no pudo imponerse ante el Porto, sí lo logró hacer contra el Al-Ahly y ya está camino a clasificarse a la siguiente fase, aunque va a tener una tarea más o menos difícil contra un Inter Miami que también logró imponerse ahí ante el Porto. Entonces, quizás si habían ciertos grupos en los que uno podía decir como que ya tal equipo y tal equipo van a estar clasificados y los otros dos están de relleno, no está siendo tan así. Y bueno, entre los otros clasificados tenemos al Bayern, que ya logró imponerse ante el Auckland en ese ya histórico hasta ahora 10-0 contra el equipo neozelandés, y un partido que estuvo más peleado del que podríamos anticipar contra Boca Juniors, que si bien el primer tiempo pudieron haber metido 3-4 goles, la cosa se mantuvo 1-0, después Boca logró ese empate con una ocasión ahí bastante puntual, ahí casi como de otro partido, pero finalmente el Bayern ahí impuso su jerarquía y ya está listo para enfrentar esos octavos de final. Y dentro de los otros clasificados tenemos a Juventus, que se lo aseguró hoy día entre ese partido, o sea, con ese partido contra el Wydad de Marruecos. Y si la cosa se mantiene como está ahora, ya que en el momento que estamos grabando este episodio, Manchester City está imponiéndose por 3-0 contra el Al-Ain. Así que de mantenerse así, ya tendríamos el primer grupo definido, con Juventus y Manchester City en octavos de final. Así que eso, de momento ha estado bastante interesante la competición y ha superado mis expectativas, pese a que me sigo manteniendo como un detractor, pero que finalmente no se va a amargar durante todo este torneo y va a disfrutar los partidos que nos ofrezca esta competición. Claro que no sería tanto contra el torneo, sino por la fecha en la que es realizado, porque la verdad es que ha resultado bastante interesante. Especialmente, bueno, iba a hablar por el triunfo de este Inter de Miami frente a Porto, con gran actuación de Messi, que la verdad deja en descubierto que hay equipos europeos que pareciera que no están tampoco tan a la altura cuando, bueno, tienen que viajar distancia, por ejemplo, enfrentarse a un equipo que es prácticamente local, como el Inter de Miami. Tenemos, bueno, este triunfo tan importante que tuvo Botafogo ante el Paris Saint-Germain, el campeón de Europa, que fue, bueno, un gol que pude ver alguna secuencia de este partido, de una gran jugada de este jugador, ¿cómo se llama? Botafogo. Bueno, ya me acordaré. Me acuerdo que el mismo jugador brasileño que nos anotó acá en Santiago, Igor Jesús, sí. Ahí interrúmpame nomás, Iván. Sí, Igor Jesús. Una jugada bastante extraña porque pasó entre varios jugadores, remató y hubo un desvío que terminó descolocando al arquero de Paris Saint-Germain, que le da este triunfo que prácticamente lo deja listo. Bueno, todavía tiene que enfrentar a Atlético de Madrid, pero lo deja en muy buen pie para los octavos de final. Un Atlético de Madrid que la verdad es que decepcionó mucho en la primera fase, se comió una goleada frente a Atlético de Madrid, pero se ha logrado recuperar con un triunfo ante el Seattle Sounders, equipo estadounidense, y estamos ahí a la expectativa
me parece que es uno de los grupos más interesantes en cuanto a su definición, porque todos los tres tienen opciones. Me parece que el Single Sanders ya está eliminado. El grupo B, son los tres equipos, van a disputarse ahí los cupos para los octavos. Bueno, volviendo a lo que fue Bayern Múnich, que se clasificó de forma bastante cómoda ya a los octavos de final. Y va a estar muy buena esta definición porque Boca Juniors no solo necesita derrotar al Auckland City, equipo de Nueva Zelanda, sino que debe esperar a que Bayern haga los deberes y le gane a Benfica, un Bayern ya clasificado. Va a depender también de la cantidad de goles, si es que por ejemplo el Bayern le mete una cantidad de goles importante, va a necesitar menos goles que meterle al Auckland City. Un 2-0, ya Boca necesitaría un 5-0 para poder clasificar. Entonces va a estar muy interesante esa jornada. Espero que no jueguen al empate estos dos equipos europeos. Vamos a ver. Me huele mucho a lo que pasó en el Mundial del 82 entre Austria y Alemania, precisamente, donde un empate los clasificaba a los dos. Pero independiente de lo que pase en este grupo, creo que los jugadores de Boca y Boca en general no se puede ir decepcionado. Me parece que ha competido mucho más de lo que se esperaba. Estuvo muy cerca de ganarle a Benfica con gran actuación del equipo en general, a pesar de que después se cayó. Y bueno, un primer tiempo algo irregular frente a Bayern Múnich, pero que logró recuperarse, aunque un equipo que es inmensamente superior en casi todas las líneas, en todas las líneas prácticamente. Y bueno, vamos a ver cómo enfrenta esta última fecha. Como decía Iván, Flamengo es el primer equipo clasificado y aseguró ya prácticamente su liderato en este grupo, donde también jugará tiene que jugar frente a Los Ángeles, que prácticamente desde mi punto de vista ya podría ganar. Y también interesante el grupo de River Plate, donde está muy complicado porque si bien hizo los deberes y derrotó al equipo más débil del grupo, no pudo ganarle a Monterrey, y eso lo deja con la obligación con la obligación de ganar o empatar frente a Inter. Un Inter que va a salir a ganar porque está más necesitado que River Plate, tiene una menor diferencia de gol. Y bueno, tiene que jugar porque desde mi punto de vista Monterrey tiene todas las de ganar en este grupo. Solamente tiene que derrotar a el equipo japonés de Urawa Red Diamonds y con eso le bastaría. Aunque podríamos tener un triple empate de 5 puntos y ahí todo se definiría por la diferencia de gol, que beneficiaría a River Plate en caso de que todos empaten, en que Monterrey gane y que ambos empaten. Entonces también va a estar muy interesante. Desde mi punto de vista, Inter va a salir a ganar ese partido, y River Plate, que quedó con muchas bajas en el encuentro frente a Monterrey, va a tener que buscar la forma de sacar adelante este partido. Personalmente vi con mucho detenimiento el encuentro entre River Plate y Monterrey. Me pareció un partido bastante entretenido, con una gran actuación de las defensas, especialmente de Sergio Ramos. Se notó la categoría del central español, cómo dirigía, cómo se sumaba al ataque y cómo mandaba en el terreno de juego. Siempre es grato ver a buenos jugadores llevando las riendas de equipos que quizás no están llamados tanto a ser protagonistas. Y también vi un buen encuentro desde mi punto de vista. Yo estaba viendo también a Paulo Díaz, que es chileno. Me parece que tuvo un encuentro muy destacado, un par de cabezazos. Sí, creo que en la delantera River Plate ha fallado muchísimo. Noté que le faltaba creatividad en el medio campo, ahí con Colidio, Mastantuono. Y también en la definición falló muchísimo con este jugador colombiano que es Borja, que falló 2 ocasiones clarísimas que pudieron haberle dado mucha más tranquilidad a River Plate de cara al partido frente a Inter. Esperemos, bueno, por ellos, que después no esté lamentándose esas ocasiones perdidas. Pero viene siendo muy criticado el jugador colombiano en los últimos encuentros por
por fallar estas ocasiones. Bueno, el grupo F quizás no ha acaparado tanto la atención, pero también está muy interesante el Fluminense, que también ha sabido imponerse en este grupo, está puntero, derrotó al equipo coreano de Ulsan y también tuvimos el empate entre Fluminense y el Borussia Dortmund. Todo se va a definir en la última fecha, cuando Borussia Dortmund enfrente al equipo coreano de Ulsan y Fluminense enfrente a el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Creo que Borussia Dortmund y Fluminense van a clasificar. Tiene la de ganar Fluminense por la diferencia de gol. Y hoy día también terminó la segunda fecha en el grupo G entre Juventus y Manchester City, donde Juventus se impuso frente al equipo del White Casablanca. Y creo que también está clasificado, porque los otros dos equipos tienen 0 puntos. Y el Real Madrid, que fue la decepción en la primera fecha, que no pudo salir del empate frente al Al Hilal, también logró el liderato con un triunfo ante el Pachuca, que es uno de los primeros eliminados también. Entonces ahora podríamos comentar cómo irían quedando estos octavos de final de acuerdo a las predicciones que podríamos lanzar en la tercera fecha. ¿Te atreverías a cerrar los pronósticos de la última fecha, Iván, para que podamos ahí jugar un poquito con la especulación de cómo serían los cruces? Bueno, considerando, está revisando ahí mientras hablaba Diego, que eran los del A contra el B, los del C contra el D, así que, bueno, se viene interesante ese partido de Palmeiras con Inter de Miami, ya que, no sé, como que tiene a Messi el Inter Miami, entonces como que con ese hecho y que sean locales en Estados Unidos, no quiere decir que Palmeiras la vaya a tener fácil o que alguno de los dos esté como muy por sobre, porque igual Palmeiras es un gran equipo, es como de los representantes más fuertes de Sudamérica, sino el más. Entonces eso va, obviamente es el partido por el liderato del grupo, que enfrentaría ahí a Botafogo, Paris Saint-Germain o Atlético Madrid, porque ninguno de los tres está eliminado. Ni siquiera el Seattle Sounders está matemáticamente eliminado, porque si se desata todo un caos, podrían incluso clasificar con 3 puntos, pero tendría que dar una serie de resultados que son casi imposibles. Pero como se ha dado un poco la lógica, yo asumo ahí que la cosa estaría ahí con Botafogo y Paris Saint-Germain. Un Botafogo que la va a tener igual difícil contra Atlético Madrid, y Paris Saint-Germain por su lado va a tener el rival más abordable, así que mira, yo me la juego porque pasan Botafogo y Paris Saint-Germain, al menos por lo que se ha demostrado en cancha. Y bueno, dado que en este preciso momento Palmeiras tiene un gol más de diferencia que el Inter Miami, asumamos que quizás podrían defender ese empate contra el Inter Miami, y así ambos clasificarían. Entonces estaríamos viendo virtualmente, así como va la cosa en este preciso momento, un Palmeiras Paris Saint-Germain, que ya tendríamos la primera alerta de partidazo, y también hay quizás un Botafogo Inter de Miami. Entonces ahí vamos a tener esos primeros, o vamos a tener nuevamente así como cruce importante entre lo que son equipos sudamericanos y los europeos, que en principio se les da como candidatos a avanzar o al título. O sea que igual espero que tener al menos un equipo no europeo de las 5 ligas top en semifinales. Eso es como para mí uno de los requisitos para que no me decepcione del todo este Mundial de Clubes. Siguiendo con los otros grupos, Flamengo
espera rival, que sería el segundo del grupo C, que lo más probable es que no sea el Bayern. Entonces estaríamos viendo un Flamengo contra Benfica o Boca. Y en ese caso yo veo a Flamengo superior a cualquiera de los dos equipos. Si Flamengo pudo con Chelsea y pudo ganarle bien a Chelsea, no veo por qué no pueda ganarle bien a este Benfica, que si bien ha dejado ciertas buenas sensaciones ahí, le metió 6 al Auckland, le empató ese 2-0 a Boca, veo a Flamengo como un equipo mucho más sólido, así que ya me lo imagino en cuartos de final y vamos a ver si quizá en semi sea uno de esos 4 candidatos a llevarse el título. ¿Tú crees que Boca no sigue entonces en la competencia? Bueno, por el otro lado tendríamos... Boca no llega a cuartos de final, o sea, imposible. A octavos. O sea, a lo mucho llegaría... sí, es que como va la cosa, Boca igual necesita mucho de la calculadora para hacerse con el segundo puesto, así que entre un Flamengo... la jugaría más por un Flamengo-Benfica que un Flamengo-Boca. Y ya me atrevería a colocar a Flamengo incluso en cuartos de final. Y por otro lado tendríamos ya presuntamente un duelo europeo, porque igual tengo bastantes dudas de que el Esperance de Túnez clasifique a la siguiente fase. Tendríamos un duelo ya de Champions, un Bayern-Chelsea. Y como más el Chelsea es una incógnita. La verdad es que verlo en Premier es un equipo que para el hincha neutral siempre es entretenido ver, porque como que siempre como que tiene pasaje raro el partido. El Chelsea tiene mucho gol, pero a la vez deja muchas dudas en defensa. Y tiene un arquero como Robert Sánchez que no es un arquero de garantía, y el Chelsea hace rato que está buscando un arquero que les dé seguridad bajo los 3 palos. Entonces, así como por el estado de forma de cada uno de los equipos, yo veo ligeramente superior al Bayern, siendo que no es un Bayern tan espectacular como los que hemos visto en los últimos 5 o 6 años. Pasando a lo siguiente, primero con el grupo F antes que L, porque lo veo un poco más claro, con Fluminense y Borussia Dortmund ya clasificados, yo diría, viendo como ahí va a depender mucho de que hagan Fluminense y Borussia Dortmund contra sus respectivos rivales, porque estamos hablando de los dos que son bastante inferiores en el papel, solo que el Ulsan Hyundai coreano hasta el momento no ha obtenido ningún punto, y el Mamelodi precisamente obtuvo los 3 puntos contra ellos. Entonces ya se ve un equipo ahí con 0 puntos en ese grupo. Entonces pero asumiendo que quizás Fluminense, y por el bien de los sudamericanos, pase primero de grupo, tendría que ir contra el segundo del grupo E, que también sería una incógnita ahí. Pero voy a hacer un ahí también conservador, y suponiendo que se va a mantener un poco se va a mantener las posiciones, puede que ahí Inter y River rescaten un empate cada uno, y tengamos ahí a ambos clasificados, porque se podrían arreglar en todo caso. Entonces, viendo también cómo se vaya dando el otro resultado también del Monterrey contra el Urawa, que bueno, Monterrey quizá se esperaba un poco más, porque le hicieron un buen partido al Inter y tenían un rival más parejo en el papel como era River, y entonces ahora llegar con 2 puntos a la última fecha, la verdad es que te deja como demasiado necesitado y sin margen de error. Entonces eso quizás le pueda pesar bastante en el nerviosismo, que quizás si no mete un gol en la primera media hora se podría empezar a desesperar. Y bueno, el Urawa también
demostró ser un equipo competitivo que pese a perder ha logrado marcar goles. Entonces ya me imagino más o menos que un Inter que está necesitado de puntos, que un equipo ya acostumbrado a competir al alto nivel, y un River Plate que hace lo suyo ahí por este lado del mundo, en Sudamérica. Lo visualizo más en octavos de final que al Monterrey, lo cual nos dejaría quizás un posible River Plate Borussia Dortmund. Y claro, como mencionaba Diego, estos problemas de finiquito que tiene River, si los soluciona, se vale ilusionarse para el hincha millonario ahí, para estar ahí entre los 8 mejores de esta competición. Y por otro lado tendríamos un Inter Fluminense, que sería un partido bastante interesante, porque ya hemos visto que Fluminense igual tiene... De hecho, hablábamos de Sergio Ramos, y también tenemos un equivalente en Fluminense, que es Thiago Silva, que es un defensa experimentadísimo, que llegó incluso a una etapa muy longeva en su carrera en la élite, y con casi 40 años era el mejor central del Chelsea, y se fue y todavía no encuentran a alguien que supla ese vacío. Así que también ahí, influido por el momento en que llegan de la temporada ambos equipos, también se vale ilusionarse para lo que son los hinchas del Fluminense. Y bueno, finalmente los dos últimos grupos, yo por el conocimiento que tengo de ambos equipos, porque bueno, la Serie A y la Premier League son dos ligas que sigo mucho, entonces tengo bastante en cuenta lo que son el Manchester City y la Juventus. Por profundidad de plantilla y por cómo terminó la temporada del Manchester City, que bueno, si bien fue una mala temporada entre comillas, pero terminaron tercero en la liga, o sea, clasificándose a Champions finalmente, teniendo una muy buena racha final de resultados en la Premier League. Y por la profundidad de plantilla, por variantes, yo me imagino igual a un Manchester City quizá imponiéndose ante Juventus y pasando como primera de grupo. Lo que lo enfrentaría quizás a yo creo que podría pasar el Al Hilal, lamentablemente, que eso, bueno, siendo bastante detractor de todo lo que tiene que ver con Arabia Saudita, pero es uno de esos pocos equipos árabes que se supo reforzar bien en línea por línea. O sea, partiendo que fichó un arquero, Bono, un gran central como es Koulibaly, un buen 5 como es Rubén Neves, y también hay un gran goleador como era Mitrovic, que lo ficharon en su mejor momento ahí cuando marcó un buen número de goles con el Fulham en Premier League, cosa que había tenido ahí una deuda pendiente. Y bueno, el Madrid, por ser el Madrid, va a terminar clasificando primero, sobre todo porque no creo que el Salzburgo se la ponga fácil, pero demostró ahí que es un equipo que sabe sacar resultados, que sabe ganar, que quizás ahí no está tan aceitado el estilo ahí con Xabi Alonso, pero bueno, estuvieron la mayor parte del partido con uno menos y aún así fueron totalmente superiores a Pachuca, y esa inferioridad numérica prácticamente no se notó, lo cual nos dejaría entonces en un posible Real Madrid-Juventus, duelo bastante picante, si se le puede decir, sobre todo ahí para los que recuerden aquel enfrentamiento en la llave de Champions en 2018, cuando Cristiano hace el gol de chilena en la ida y después en la vuelta expulsan a Buffon, y entonces tuvo una gran polémica ese partido, así que tendríamos otro presunto duelo de Champions. Y por otro lado ahí virtualmente un
Juventus Al Hilal. Duelo bastante parejo, sobre todo porque Al Hilal tiene a Simone Inzaghi, que ex técnico del Inter, que conoce bastante bien al equipo bianconero, así que en ese duelo ahí lo veo bastante parejo, pero quizás porque se queda un poco corto de variantes. El Al Hilal veo ligeramente superior a Juventus ahí. Y en cuanto a un... no, se me revolvió un poco la cosa. Sería un Juventus Real Madrid y Manchester City Al Hilal. Entonces, no, hay Manchester City totalmente superior a lo que es Al Hilal, y entre Real Madrid y Juventus, bueno, no, yo creo que Real Madrid, simplemente por escudo, es capaz de pasar el cuadro merengue, pese a que todavía está lejos de su mejor versión con Xabi Alonso. Eso por ahora. Sí, estaba usando la página Marca, que tiene un buen simulador con los resultados, y bueno, estaba tratando de armar el cuadro que me decía Iván. Y claro, tenemos lamentablemente a River y Boca, los tendríamos virtualmente afuera, porque tienen duelos bastante difíciles. Bueno, ya Boca se sacó los duelos difíciles, pero depende mucho de otros resultados. Y creo que Bayern no va a jugar con toda la intensidad frente a Benfica, sabiendo que tiene que guardar jugadores para los octavos de final. Entonces se quedaría afuera. Incluso River, con una campaña buena, por lo menos que ha hecho, también podría quedarse fuera en caso de que pierda frente a Inter. Y un empate también podría eliminarlo, si es que el Monterrey, que es lo más probable, también gane su partido por una buena diferencia de goles. Entonces, claro, tendríamos prácticamente equipos de casi todo el mundo, del Medio Oriente, de Europa, y los equipos brasileños que estarían dando la cara por los equipos sudamericanos. Si no me equivoco, si River empata, clasificaría. Porque si por ejemplo Monterrey goleara al Urawa, podría quedar como primero de grupo en caso de empate entre estos dos equipos, y el perjudicado sería Inter ahí. Entonces sí, la va a tener bastante complicada River, ya que el Inter está obligado a ganar para abrochar esa clasificación. Sí, de hecho tengo una duda respecto a los criterios, porque justamente puse el empate en este simulador y me pone a River tercero. Entonces no sé si... Creo que la diferencia de gol no es criterio. Creo que es el partido en que jugaron entre ellos primero, que bueno, fue un empate. Y luego estaría la cantidad de goles convertidos, si no me equivoco. Pero lo que no logro entender es por qué me queda el River Plate tercero por debajo, con la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de gol, por ejemplo, que Monterrey. O que el Inter. Eso es lo que... si no estoy mal, debería ser primero el enfrentamiento directo, luego diferencia de gol y luego goles convertidos. Claro, es que River empataría virtualmente con Inter y empataría con Monterrey, que ya empató con Monterrey, entonces no hay diferencia ahí. Entonces... Ahí va a depender mucho de la cantidad de goles que le haga Monterrey en caso de ganarle al Urawa. No, y Monterrey se vio muy bien en defensa y también en delantera. Le hizo bastante daño a River Plate. Bueno, y el caso de Boca, que va a tener que hacer su trabajo y convertirle una buena cantidad de goles al Auckland City y esperar que un Bayern clasificado juegue en serio frente a Benfica. Vamos a ver, me imagino que se disputarán estos dos partidos a la misma hora. Y lo que podría quizá hacer el Bayern, en el caso de que jugadores que no estén tan en cuenta, que reclaman minutos, los ponga a Company y esos jugadores quieran demostrar para luego ahí en la temporada que se viene ganar su lugar. Entonces
eso quizá podría jugar a favor indirectamente para Boca, en caso de que golee, porque Boca está ni siquiera obligada a ganar, a golear. Claro. Sí, me quedó el cuadro siguiente: Inter con Fluminense, Manchester City con Al Hilal, Palmeiras con Paris Saint-Germain, Bayern Múnich contra Chelsea, el duelo que lo decías que era como de Champions, Botafogo e Inter de Miami, Flamengo y Benfica, Real Madrid y Juventus, Borussia Dortmund y Monterrey. Bueno, ahí podríamos poner a River Plate en caso de que logre el resultado que necesita. Y ojo que podría... Bueno, no, yo creo que Botafogo avanza sin duda frente a Inter de Miami. Están bastante claros en este cuadro los que avanzarían. Creo que estaría mucho más disputado el encuentro entre Inter y Fluminense. No sé qué podrías decir de ese encuentro, si hay un claro ganador. ¿Cómo visoras ese partido, que es el hipotético partido? Como digo con el Inter, que bueno, aparte de lo que les pasó en la temporada, de perder la Copa Italia en semifinales contra Milan, perder la Liga en la última fecha y luego irse totalmente goleado en la final de la Champions, todavía se nota que no supera eso el cuadro nerazzurro. Aparte que las bajas que ha tenido de Denzel Dumfries y de Hakan Çalhanoğlu, que son pilares fundamentales de este equipo, le han jugado bastante en contra. Y bueno, el entrenador ya como que empieza como a dejar dudas. Y bueno, también quizá agotamiento del esquema 3-5-2 que tienen desde la etapa con Conte, puede que también está como pasando por una fase de desgaste, y bueno, como digo, se te cae Çalhanoğlu y se te cae Dumfries, este gran refuerzo que trajeron, así como uno de los llamados como a esa renovación dentro de este cuadro, que es Luis Enrique, no confundir obviamente con el entrenador de Paris Saint-Germain, brasileño. También ahí generó bastantes críticas en el último partido contra el Urawa, que finalmente ahí lo termina ganando casi apenas los italianos. Y eso sería como uno de los grandes argumentos de Fluminense ahí para poder imponerse contra los italianos, o sea, como aprovechar ese mal momento y las bajas y el desgaste de la temporada. Así que me la jugaría ahí con que pasara Fluminense ahí si se dan esas condiciones. Bueno, vamos a estar también en los próximos capítulos comentando cómo se va dando este Mundial de Clubes. Está la polémica respecto a si los equipos europeos están jugando a todo nivel en esta competición. Siempre se ha comentado que es como que estos torneos no dan todo de sí. Para ellos la Champions es lo máximo. Y bueno, no sé qué. Creo que sí, efectivamente hay equipos que no están demostrando todo su potencial. Que podría nombrar, qué sé yo, al Paris Saint-Germain. Podría nombrar quizá a Chelsea, que creo que ya en los octavos de final podrían ya poner el pie en el acelerador y empezar a jugar como se espera que jueguen. ¿Qué opinas, Iván, respecto a estas afirmaciones que se han hecho, bueno, desde muchas partes, para quizás quitarle un poco de mérito a los excelentes resultados que han obtenido los equipos sudamericanos, especialmente los brasileños? Bueno, es evidente que los europeos están dosificando, o sea, basta con ver las oncenas titulares, o sea, que han habido bastante cambios entre un partido y otro, o también si el resultado ya está asegurado o si hay que cambiar algo, no hay temor en sacar a ciertas figuras del equipo. Entonces,
está eso por un lado, y por el otro es como una cosa de defender el honor por parte de todos estos equipos top que, pese a que no pueden jugar, o no desean jugar al máximo de sus capacidades, al menos en esta fase de grupo, tienen que defender el honor de su camiseta y lo que significan cada uno de estos grandes equipos. Entonces, como que es evidente que no pueden jugar con todo en este preciso momento, porque la temporada fue muy larga, o sea, y es una temporada con muchos más partidos que los que podría tener una temporada de hace 6 años. Miremos al Chelsea, que es un equipo que en su tiempo no habría clasificado a ninguna competición europea, pero jugó Conference, llegó a la final, la ganó, entonces te suma una gran cantidad de partidos eso. Entonces, sí, es evidente que están dosificando los europeos, y como digo, como que eso me parece al menos interesante, porque equilibra un poco la balanza. O sea, porque si esto hubiera sido no sé, pues en noviembre, como fue el Mundial de Qatar, tendríamos a los europeos on fire y a los sudamericanos apenas ahí con la lengua afuera terminando la temporada. Entonces como que solo por ese lado como que ya como que está bien como que sea en esta fecha el Mundial de Clubes. Y sí, la verdad es que bueno, los europeos, aparte por el tema del calor, el clima, los césped de los terrenos de juego ahí, que ha mejorado bastante, digámoslo, que la anterior Copa América, que se vio unas canchas en estado bastante deplorable, pero ahora no están así. Así que vamos a ver si los europeos son capaces ahí de acercarse a ese máximo potencial en lo que son las fases finales, pero de que están dosificando y de que no están jugando al máximo de sus capacidades, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, también me sumo a las palabras de Iván. Esperemos que, bueno, puedan demostrar todo de aquí a la segunda ronda. Y bueno, ya para ir cerrando, ha sido un capítulo algo corto porque tenemos básicamente estos resultados del Mundial de Clubes. Ya vamos a empezar a abarcar otras temáticas. No, estamos haciéndole un poco el quita a lo que es la crisis de la selección chilena, pero tranquilos que ya va a llegar su capítulo donde vamos a ahondar de lleno, porque estamos de luto todavía. O sea, todavía no podemos entender que nos quedamos eliminados y estamos tratando de descansar un poco de esta tragedia futbolística que nos acaba de ocurrir, como cuando a alguien le ocurre algo muy malo, necesita un poco desviarse y luego volver a analizarlo de forma más fría. Así que ahí vamos a tener, esperemos que ya con Víctor, para que hagamos un descarnado análisis de lo que fue, de lo que ha sido la selección chilena en los últimos años. Así que yo por mi parte me despido. Nada más que agradecer a la audiencia, a mi querido amigo Iván, por esta nueva instancia. No sé si quieres decir algo, algún descargo, algún comentario de lo que ha pasado a nivel futbolístico, de cualquier tema que lo relacione. Bueno, saliéndome totalmente del tema mundial de clubes, ya que bueno, el Liverpool por razones ahí de coeficiente UEFA y todo ese tipo de cosas no se hizo parte de esta cita planetaria. Está haciéndose presente en el mercado de fichaje. Finalmente ahí ya oficializó a Jeremy Frimpong y a Florian Wirtz, las grandes sensaciones de este Bayer Leverkusen, que la temporada, bueno, ya podemos decir antepasada, ganó esa histórica Bundesliga. Y bueno, Fabrizio Romano, entre otras fuentes, oficializaron al lateral Milos Kerkez del Bournemouth, para dar como esa renovación que se necesita también en la defensa. Así que con muchas expectativas con lo que es el Liverpool de momento, porque del Milan no voy a hablar todavía, pero ya vamos a retomar ahí a su debido momento lo que sea ya la pretemporada y luego la 25-26. Bueno, y con eso despedimos el programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente entrega, querida audiencia.